Vayamos entonces. Ya habíamos visto el Bernoulli. Ahora vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Estamos primeramente. Las de tipo de homogéneas. ¿Está bien? Vamos a ver de eso. Estas ecuaciones van a tener esta forma. Y' igual a una función que depende de y sobre x. ¿Está bien? Si nosotros recordamos esto de acá, una función es homogénea si es que cumple esto, ¿no? Estoy grabando la clase, ¿por qué? Sí, es con un programa externo, no les va a aparecer. Si cumple esto, ¿no ve? Es una función homogénea. Aquí n es el grado, ¿no? De homogeneidad. Bien, pero a nosotros mucho no nos interesa saber esto. Tal vez de conocer cuándo es homogénea y cuándo no. La función, ¿no ven? No la ecuación diferencial. Entonces, ¿hay algún criterio aquí? Los grados de cada término son iguales. O todos los términos tienen el mismo grado. Tienen el mismo grado. ¿Está bien? En este caso se plantea el siguiente cambio de variable. ¿Cuál es ese cambio de variable? ¿Alguien se acuerda de lo que ya han avanzado? ¿Cuál es ese cambio de variable? Exacto. Z igual a y sobre x. Se plantea ese cambio de variable. Si despejamos y, aquí tenemos z por x. Vamos a necesitar seguramente y', ¿no? Para poder reemplazar. Y eso va a ser primero con derivar z'x más el primero sin derivar y el segundo con derivar va a quedar simplemente z, ¿no? Porque la derivada de x es 1. Y ese va a ser el cambio, ¿no? Para y'. Entonces, veamos algún ejemplo. Ejemplo 1. A ver, ¿cuál? Vamos a ver. Bueno, ya
Y he resuelto esto con los otros grupos. Vamos a buscar otros ejercicios. Un cachito. Este de acá, por ejemplo, a ver, ejemplo 1. 2 raíz cuadrada de xy menos y diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. Solución. Sabemos que y' es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces dividimos todo esto sobre diferencial de x. Tendríamos, ¿qué cosa? 2 raíz cuadrada de xy menos y más x y', ¿verdad? Igual a 0. Si despejamos y', tendríamos y menos 2 raíz cuadrada de xy sobre x, ¿verdad? Se puede convertir en esta forma, y' igual a f de y sobre x. ¿Sí, no? Como nos damos cuenta, cada término tiene el mismo grado, ¿no? Todos los términos tienen el mismo grado. ¿Cuál es el grado de y? ¿Qué grado tiene? Y raíz cuadrada de xy. ¿Qué grado tiene? Un medio involucra la raíz y dentro de la raíz, ¿qué grado hay? 1 para x, 1 para y, sumados esto es 2. 2 por un medio también va a ser 1, ¿no ve? Grado 1, grado 1. Y aquí también grado 1. Tienen grado 1 todos. Entonces, ya podemos decir que es de homogéneas, ¿no? Por lo tanto, vamos a poder hacer el cambio. ¿Está bien? ¿Qué debemos hacer para que aparezca y sobre x? Vamos a dividir todo esto sobre x, ¿no ve? Tanto el numerador como el denominador. Tendríamos entonces y' igual y sobre x menos 2. X va a entrar dentro de la raíz. Entra como x al cuadrado. Con x del numerador se va a simplificar y va a quedar simplemente x en el denominador. Y esto es 1, ¿ve? Y claramente aparece aquí lo que queríamos, una función de y sobre x. No aparece otro término suelto por ahí. Entonces hay que utilizar ese cambio de variable. Planteamos z igual a y sobre x. Ya sabemos que y' es igual a z'x más z. ¿Está bien? z'x más z. ¿Ya? Eso vale y'. Reemplazamos ahora.
reemplazamos. Ya, entonces aquí y' vamos a reemplazar, vale z' por x más z. Y sobre x es simplemente z menos 2 raíz cuadrada de z o z a la 1/2 también podríamos ponerlo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vamos a despejar z'. Z' va a ser, z con z se van a ir. Z' va a quedar, ¿qué cosa? Menos 2z 1/2 sobre x. Fíjense, menos 2z a la 1/2 sobre x. Eso es z'. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta que resulta? Separable. Es separable. Entonces, cuando hagan ese cambio en una ecuación diferencial de homogéneas, siempre va a resultar una ecuación diferencial separable. ¿Ya? Separable. Ya. Entonces, todo lo que tenga z lo vamos a llevar al otro lado, al lado izquierdo, y todo lo que tenga x lo vamos a dejar en el lado derecho. Quedaría entonces integral z' es diferencial de z sobre x. Aquí vamos a dejarlo diferencial de z. Y podríamos llevarlo acá, raíz cuadrada de z, o directamente z a la menos 1/2, ¿ve? Z a la menos 1/2 diferencial de z. Menos lo vamos a dejar en el lado derecho. Menos 2 sobre x diferencial de x. Integramos ambos lados. Tendríamos z. Aumentamos en uno su exponente. Menos 1/2 más 1 es 1/2. Eso mismo pasamos a dividir. Y aquí va a ser menos 2 logaritmo natural de x más una constante, ¿no? ¿Está bien? 2. Z vale ¿cuánto? Y es sobre x. Entonces devolvemos ese valor. Menos 2 logaritmo natural de x más una constante. Entonces, 2 pasa a dividir, x pasa a multiplicar, menos x logaritmo natural de x más una constante por x, ¿no? 2 por una constantes entre 2 es... Sí, es constante. Deme un minutito, voy a contestar una llamada. Entonces tenemos ahí, ¿no ve? X ha pasado a multiplicar, 2 ha pasado a dividir. Tenemos esa solución. Entonces esta es la solución general. ¿Dime? Ah, sí, sí, sí. Sí, gracias. Aquí se nos ha pasado copiar el exponente, ¿no? Raíz cuadrada. ¿Ya? Elevando al cuadrado y al cuadrado sobre x al cuadrado menos logaritmo natural de x sobre 2 más una constante 1. Y al cuadrado va a ser menos x al cuadrado logaritmo natural de x sobre 2 más una constante 1 por x al cuadrado. ¿Ya?
una curva de este tipo. ¿Alguna pregunta? Solución general. No, no hay ninguna pregunta. Sí, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Para que no nos aparezca toda esa expresión al cuadrado, antes de hacer esto, vamos a ponerlo todo esto dentro de un solo logaritmo, ¿ya? Tendríamos x cuadrada de y sobre x menos logaritmo natural de una constante más una constante 1, ¿verdad? Y eso lo podemos poner menos logaritmo natural de C1 por una constante, o C2 si quieren, ¿ya? Y ahora sí elevamos al cuadrado, y al cuadrado sobre x al cuadrado, esto va a ser logaritmo al cuadrado de C2 por x. Y al cuadrado va a ser x al cuadrado logaritmo natural de C2 por x. Ahora, ¿está bien? ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿Qué estoy pensando? Simplemente se va a ir las 6, ¿no? Solo quedaría eso. Está bien, ¿no? Ahora. Sí, también podríamos poner logaritmo natural de c sobre x. Ya. Veamos entonces otro ejemplo. Ejemplo 2. X, y' menos y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Si despejamos y', vamos a tener y más raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x, ¿no ve? Y claramente grado 1, y aquí también grado 1. Entonces, y', vamos a pasar a dividir esto de acá, va a ser y sobre x más raíz cuadrada de 1 más y sobre x al cuadrado, ¿verdad? Planteamos.
Z igual a Y sobre X, y aquí vamos a tener Y prima, Z prima X más Z. Reemplazamos eso. Z prima X más Z en lugar de Y' sobre X vale Z más raíz cuadrada de 1 más Z al cuadrado, ¿verdad? Despejamos Z'. Aquí se va a ir Z con Z. Va a quedar Z' por X igual a raíz cuadrada de 1 más Z al cuadrado. Ya sabemos que la ecuación diferencial resultante va a ser del tipo separable. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a dejar diferencial de z, raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Y aquí lo vamos a dejar 1 sobre x, diferencial de x. Integral conocida. ¿Cuál es la integral de esto? De raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Arcotangente. No es arcotangente. Es de una función trigonométrica inversa también, pero no es de la tangente. ¿Cuál es? No va a ser de una función. ¿Perdón? Sí. ¿Cuál es? ¿Logaritmo de qué? ¿Logaritmo? Ya, y en este caso logaritmo natural de cx lo vamos a poner. Se va a logaritmo, con logaritmo, y va a quedar z más raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Cx, ¿no ven? Z vale y sobre x más raíz cuadrada de 1 más y sobre x al cuadrado igual a c por una constante. X puede salir, va a quedar y más x al cuadrado más y al cuadrado, y aquí puede pasar a multiplicar, ¿no ven? Tendríamos esa solución general. ¿Tienen alguna pregunta? No es complicado, ¿no? Esto de homogéneas. Ya se hace ese cambio de variable y se convierte en separable. Luego al final devolvemos las variables originales y tenemos la solución general. ¿Alguna pregunta con este ejercicio o con este tipo de ecuaciones diferenciales? Antes de pasar a otro. ¿No, verdad? ¿Se entiende? Bien.
Entonces, esos son los más usuales, pero vamos a ver ahora los cambios de variable especiales que se suelen utilizar. Bueno, tampoco son tan especiales, son conocidos igual. Vamos a ver, por ejemplo, las que son reducibles a separable. ¿Está bien? Reducible a separable. Es decir, mediante un cambio de variable podemos llegar a que sea una función separable. En este caso, por ejemplo, tenemos este tipo de ecuación diferencial. Y' igual a f de ax más by más c. Una ecuación diferencial de esta forma. ¿Ya? En este caso, se plantea el cambio de variable z a x más by más c. ¿Está bien? Derivando z' a más by', ¿no ven? Entonces vamos a ver primeramente las ecuaciones diferenciales de ese tipo. Veamos algún ejemplo. Ejemplo 1. Y' igual a seno al cuadrado de x menos y más 1. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Obviamente no es separable. Fíjense, porque dentro del ángulo hay una función que depende de x y y imposible que lo separemos, ¿no? Pero sí aparece esa estructura ax más by más c dentro del ángulo. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable, ¿no ven? Entonces decimos planteamos z igual a x menos y más 1. Derivamos ambos lados. Tendríamos z' igual a 1 menos y'. Es decir, y' vale 1 menos z', ¿verdad? ¿Es cierto? Eso. Reemplazamos. Reemplazamos. Y' es 1 menos z' igual a seno al cuadrado. Todo lo que está dentro del ángulo o en el ángulo es z, ¿no ve? ¿Y qué nos dice? Esto va a ser del tipo separable. ¿No es cierto? 1 menos seno al cuadrado, ¿qué es?
identidades trigonométricas. ¿Qué va a ser? ¿Qué es 1 menos seno al cuadrado? Correcto, coseno al cuadrado de z. Y esto claramente es separable. Es separable. ¿Ya? Entonces vamos a tener diferencial de z sobre coseno al cuadrado, y eso directamente podríamos ponerlo secante al cuadrado, pero lo vamos a dejar aquí, coseno al cuadrado de z, igual a este lado diferencial de x. ¿Cuál es la integral de secante al cuadrado? 1 sobre coseno al cuadrado es secante al cuadrado, ¿no? Al lado derecho la integral va a ser x más una constante. ¿Cuál es la integral de secante al cuadrado? Correcto, tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado, ¿eh? Tangente al cuadrado de z, x más una constante. ¿Ya? Devolvemos la variable original. Tendríamos tangente x menos y más 1 igual a x más una constante. Y tenemos la solución general. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, ¿verdad? Veamos otro ejemplo más. Ejemplo 2. Y' igual a x más y al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Correcto. Planteamos z igual a x más y. Derivando vamos a tener z' es igual a 1 más y'. Reemplazando. Tendríamos y' z' menos 1 igual a z al cuadrado. Z' va a ser 1 más z al cuadrado. Y esto claramente es del tipo separable, ¿no? Separándolo, diferencial de z sobre 1 más z al cuadrado igual a 1 diferencial de x. Ahora la integral de esta función es arcotangente, ¿no? Arcotangente de z igual a x más c. Tendríamos aquí, aplicando tangente a ambos lados, z es x más y igual a tangente de x más c. ¿Verdad? Y aquí se puede escribir de manera explícita, ¿no? Y es tangente de x menos c menos x. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Bien,